Reporte 100. Mercedes Zúñiga es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, es investigadora del Colegio de Sonora, especialista en temas de género, y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por tomar. Aquí también en cuarentena. Exactamente, y así como debe ser y como debe de estar la mayoría de las personas en Hermosillo y en todo el estado. Hay un encierro que obviamente provocará o puede provocar fricciones, puede provocar conflictos, puede provocar asuntos de discusiones dentro del hogar. Ayer le preguntaba a Silvia Núñez si había tenido registro de algún incremento en el número de llamadas, o dice ella que todavía no, pero puede darse, Mercedes. Sí, así es. Ese es un riesgo que está presente, justamente porque la violencia que se da en la casa, donde las personas pues con mayor riesgo son las mujeres y las niñas y los niños, ¿no? Todas las medidas que se están tomando ahorita para contrastar con todo lo que es el COVID-19, pues sí pone a las mujeres en una situación de mucho mayor riesgo, ¿no? Porque todas estas medidas pues van a tener consecuencias muy importantes y van a generar muchas incertidumbres, miedos y evidentemente violencia, ¿no? Posiblemente ahorita no se estén dando, e incluso ese también es otro riesgo, de que justamente las mujeres no tengan posibilidades de hacer denuncias, ¿no? Sí. Que eso también hay que tenerlo mucho presente, ¿no? Pero esa es una condición que ya se está dando en otros países. Incluso en países europeos, Francia, España, se han estado denunciando por organizaciones internacionales, ¿no? Incluso se están creando unas medidas distintas, ¿no? Porque se está viendo que se ha incrementado mucho la violencia en la casa, ¿no? Hacia las mujeres, las niñas y los niños, ¿no? Sí, en otros países del mundo se ha manifestado esta situación por el encierro, pero también hay una realidad en las casas. Pues ya de por sí la sobrecarga de trabajo para las mujeres era fuerte en tiempos normales. Ahora, en tiempos de encierro, me imagino que la sobrecarga de trabajo recae sobre las mujeres, porque ahí están los niños, ahí están las parejas, ahí están a lo mejor los abuelos, ahí están los parientes, y ahí está al frente la mujer con toda la carga sobre sus hombros. Sí, así es. O sea, la sobrecarga de trabajo doméstico y de trabajo de cuidado a personas pues se van a incrementar para las mujeres, ¿no? Y obviamente eso también las va a poner en una situación muy problemática respecto a su salud, ¿no? Entonces eso también se tiene que tener muy presente. Y también evidentemente, mira, esta situación, como tú lo acabas de señalar, no va a tener una solución inmediata, ¿no? Sino que se va a prolongar posiblemente por varios meses, y eso no se sabe si más tiempo, ¿no? Entonces las autoridades tienen que tomar ciertas estrategias distintas de las que ya se tenía establecida, y que sean precisamente para facilitar de que las mujeres puedan, digamos, sobrellevar de una manera pues más en un contexto de mayor equidad, de menor riesgo, ¿no? Para ellas, ¿no? Sí, luego también pues la violencia contra las mujeres no ha cesado por esta contingencia del coronavirus. Observamos que ayer platicaba con un periodista de Nogales, con José Ángel Cota, y me decía que en lo que va del año en Nogales han matado a 5 mujeres. En los últimos 4 días, o sea, de jueves a domingo, mataron a 3 mujeres, 2 adultas y una niña de 13 años. Es decir, en Nogales, en lo que va del año van 5 feminicidios, pero en la época de la cuarentena han ocurrido 3 feminicidios. Es decir, la violencia no cesa, los feminicidas siguen actuando aún en cuarentena. Así es, y esto no va a parar. O sea, por eso sí tenemos que tener muy presente que toda la estadística mortal de la pandemia pues no crezca abonando con más feminicidios, ¿no? Entonces sí, eso, digamos, eso es una situación de alerta para las autoridades, porque justamente todo lo que es el confinamiento, ¿no? Va a imposibilitar o dificultar
que las autoridades hagan su trabajo, si es que, digamos, enfocan no solo atender el COVID, sino también esta problemática. O sea, hasta ahorita se ha visto que todo lo que son los servicios de atención directa personal a las mujeres pues han estado cerrando o limitando el servicio. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, en una situación, digamos, después de un mes de confinamiento, donde ya podríamos ver todos los efectos negativos que pueda tener para la vida, para las relaciones de las personas en una casa que está confinada, con toda una serie de problemáticas en cuanto a baja de salarios, en cuanto a todo, digamos, los cambios emocionales que genera esta situación de incertidumbre, de miedo, de que no se sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Sí. Entonces, digamos, las autoridades también tienen que prever y tener políticas, acciones concretas, específicas, coyunturales para esta situación. Luego la falta de alcohol o el exceso de alcohol, ¿no? Porque puede haber un exceso de alcohol por aquello de las compras de pánico, por aquello de que están abiertos algunos establecimientos que venden alcohol, o puede haber también falta de alcohol porque se ha estado limitando la venta en expendios y demás. Hay personas alcohólicas que con la falta de alcohol se tornan violentas, pero también con el exceso de alcohol, es decir, los dos extremos. Sí, o sea, aunque el alcohol es un detonante, no es el factor que está en la base de la violencia. Claro, ¿no? sí, claro, sí. Sí, entonces evidentemente pues hay muchos factores que van a contribuir para generar un contexto de mucha fragilidad en las relaciones, ¿no? Y de generación de violencia, ¿no? Sí. Y luego también ayer reflexionábamos con Silvia Núñez. Veníamos de una intensa actividad de las mujeres, de un fuerte activismo en los últimos meses de las mujeres en Sonora, en donde nunca en la historia de nuestra entidad habíamos visto a tantas mujeres, sobre todo jóvenes, movilizarse para exigir sus derechos y parar la violencia feminicida. Mercedes Zúñiga, estas protestas multitudinarias que ocurrieron durante el mes de marzo y que de pronto pues terminaron de tajo por esta contingencia sanitaria, y se entiende, no se puede salir a las calles a manifestarse ahorita porque se corre el riesgo de enfermarse. El movimiento de mujeres, ¿qué tan afectado saldrá por el coronavirus? Bueno, yo no creo que salga afectado como movimiento, porque la protesta continúa en las redes sociales, ¿no? Sí. O sea, digamos, ha habido muchos eventos de violencia contra las mujeres, entonces ha habido también mucha organización en las redes sociales, ¿no? De denuncia, ¿no? Y este es un punto fundamental, porque en un contexto como el que estamos teniendo ahorita, justamente son esas redes de organizaciones de mujeres, ¿no? Defensoras de los derechos humanos, etcétera, en la general de la sociedad en su conjunto, quien tiene que estar atenta para ver qué es lo que está pasando y denunciar estas situaciones, ¿no? Sí, Mercedes Zúñiga, a las mujeres que nos escuchan, las jóvenes, las adultas, ¿qué pueden hacer si tienen alguna situación de violencia? ¿A dónde pueden recurrir en esta época de confinamiento? Bueno, yo creo que deben de establecer ciertos contactos con conocidos, con familiares, con vecinos en general, con aquellas personas a donde van a comprar los alimentos o a la gente de farmacia, como se está haciendo en Francia, por ejemplo, ¿no? En donde las farmacias y algunos centros de distribución de alimentos son puntos centrales, donde incluso han creado palabras claves que las mujeres pueden señalar para informar, denunciar que están viviendo una situación de violencia, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte es muy importante el papel que vamos a tener como sociedad, ¿no? En no permitir que este tipo de situaciones posibilite que se acreciente la violencia, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho su intervención, Mercedes Zúñiga. Juan Carlos, hasta luego. Hasta pronto, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, pertenece al Centro de Estudios del Desarrollo y pues nos platicó de esta situación que tiene que ver con las mujeres. Reporte 100.